Comenzó en 2012 y el país se enteró que los paramilitares siguen teniendo un gran poder. Este fenómeno, que se creía superado, con sus acciones contradice al gobierno anterior y cuestiona el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los paramilitares de nuevo cuño, término con el que también se conocen las BACRIM, siguen contando con el apoyo de algunos sectores políticos y parecen tener mayor capacidad para entorpecer las iniciativas del gobierno Santos. Su accionar delictivo ha incursionado en actividades cotidianas a través del cobro para permitir la realización de todo tipo de labores, algo que les genera grandes ganancias que son difíciles de rastrear. Hoy las BACRIM se disputan territorios y recursos en distintos lugares del país. Para entender mejor las dinámicas de este fenómeno, hablaremos con Alfredo Molano. Alfredo Molano es sociólogo y cuenta con una amplia experiencia como investigador de temas relacionados con la violencia en Colombia, hecho que se refleja en todas sus obras. Ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional de Ciencias Humanas. Además, se ha desempeñado como asesor de distintas entidades, entre las que se destacan el Banco Mundial y Ecopetrol. En la actualidad, es colaborador y columnista de importantes medios de comunicación. Alfredo Molano, empezamos el año 2012, enero 2012, con un paro armado, pero esta vez, a diferencia de muchas otras veces que era convocado por la guerrilla o promovido por la guerrilla, fue promovido básicamente por un grupo, por una banda criminal, por un grupo narcoparamilitar, por un grupo narcotraficante llamado o conocido como los urabeños. ¿En qué está el país frente al narcotráfico y frente al paramilitarismo? Bueno, pero yo creo que ese paro armado, realmente de una gran envergadura, ¿no? le denunció al país la existencia de los paramilitares de nuevo cuño, llamémoslos así. En las regiones los urabeños son conocidos, los paisas son conocidos, los rastrosos son conocidos, las águilas son conocidas. Rojas, negras, azules, hay de todo toda la tipo, gama. toda la gama de águilas, aguilitas, aguiluchos, omegas, alfas, toda esa vaina existe. Pero el país no se daba cuenta dónde estaba parado, porque digamos que la política de Uribe de Justicia y Paz arregló el problema, canceló, se entregaron unos armas, hicieron los shows, etcétera. Como si el problema se hubiera disuelto. Se cortó el chorro, ¿no? El video quedó hasta ahí. Después no aparecieron, pero ellos de alguna manera en las regiones seguían actuando. Y era muy fácil, es decir, como la entrega de armas implicó solamente eso, después la mayoría de las unidades militares, digamos, simples, ¿no? Los suboficiales y soldados, pues quedaron sueltos. Y muchos de esos comandanticos, que también quedaron sueltos, porque fueron las cabezas las que complicaron, pues siguieron actuando. ¿Cómo seguían actuando? No necesitaban uniforme, no necesitaban armas largas, es decir, la sola presencia, no necesitaban tampoco brazalete, no necesitaban uniforme, la gente los conocía y ellos siguieron actuando. Naturalmente, es cuando además eran subsidiados por el Estado, digámoslo así. El Estado les pagaba, pero ellos ganaban por aparte con las mismas formas que tenían antes. De tal manera que ellos eran y son muy fuertes. Ahora, yo no estoy seguro de cuándo ellos decidieron optar por ese paro armado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón realmente? Perdóname, lo que dice la prensa y lo que dijeron muchos es que había sido haber dado de baja en Ecoclía al que se suponía era... Arzuaga. Sí. Yo no creo realmente que eso haya sido así, hombre. Yo tengo una hipótesis más complicada que esa, y se la digo con toda franqueza. Yo creo que esos vínculos, unidades militares particulares y paramilitares no se han roto. Y los militares, de todas maneras, ese sector militar o esas unidades militares particulares, de todas maneras, se oponen
a un acuerdo de paz. Y como estaba sonando el acuerdo de paz, los paramilitares, empujados o estimulados por esos antiguos vínculos, decidieron manifestarse con intención de oponerse a cualquier arreglo, de mostrar la dificultad del arreglo. Como creo yo que hay muchas de las bombas hoy día, los petardos, de las cosas que estarían por ahí, que no necesariamente son de la guerrilla, sino que pueden ser de grupos que no están interesados en los acuerdos. En otras palabras, pueden ser de cualquiera. No hay un de origen cualquiera, necesariamente... digámoslo así, de cualquiera, ese cualquiera. Sí, no, pues comillas. claro, quiero decir, es en medio de una confusión estratégica del Estado, porque Claro. el Estado se obsesionó con una estrategia anti-FARC, pero descuidó además una especie de armas ilegales abiertas por todos lados, donde aparecen todos estos grupos. Creo que esa es la hipótesis más aceptable. Y le agregaría, fíjese usted que contra la restitución de tierras surgió un grupo armado ahí en la zona del Magdalena, en las fincas que era de Marulanda Grillo, en Pailitas y todas esas zonas, un grupo armado contra el reintegro de las tierras, armado, explícito, contra. Eso es muy diciente, es muy sugerente. Que estará relacionado con las amenazas que ahora empiezan a aparecer, por ejemplo, en Urabá, en Ecoclí, después de la marcha del presidente. Sin duda que hay dos objetivos de todos esos grupos, objetivos estratégicos de carácter político: parar los acuerdos de paz o parar esos acercamientos que puede llegar a haber, y parar también la restitución de las tierras. Es decir, también se me hace muy diciente a mí la reacción de los antioqueños, de los grandes propietarios antioqueños con Santos, ¿no? Estimulados por Uribe, naturalmente. Es decir, por ese enfrentamiento que ya es cada día más notorio y más profundo, y que tiene que ver con las tierras, ¿no? Es decir, estos grandes empresarios antioqueños no solamente han invertido hacia el sur, invierten hacia el norte, invierten en Montes de María, invierten en la Sierra Nevada, invierten en Tierras del Magdalena, invierten en el Perijá. Hoy día están invirtiendo en una zona que todavía apenas está comenzando a oír hablar del problema, que es el Catatumbo. El Catatumbo está lleno de palma africana. El país no lo sabe. Pero eso hace ya 2 o 3 décadas. Claro, 20.000 hectáreas, ¿no? Eso ya es serio, ¿no? En ese contexto, Alfredo, una pregunta básica es, porque nos hemos ido llenando de terminologías, narcoparamilitares, paramilitares, bandas criminales, con el acróstico de BACRIM como el más conocido. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo caracterizarlos? Mire, uno diría, bueno, las autodefensas tenían una sigla común, ¿no es cierto? Estaban unificados en sus mandos, aparentemente. Yo no creo que estuvieran unificados, yo creo que entre Mancuso y Jorge 40 había problemas graves, y entre los comandantes chiquitos también, diga usted el alemán y don Bernard, no sé, había La unificación era más como en términos de negociación, pero no era más otra cosa. Exactamente, lo ha dicho usted. Y yo creo que las BACRIM aparentemente también tienen un sentido regional y local, pero debe haber comunicación, debe haber algún grupo, ¿no es cierto?, de coordinación nacional, porque tienen cosas muy similares y están ocupando espacios que antes ocupaban las autodefensas, quizás con más fuerza, no identificables, ¿no?, con una estrategia de no aparecer como una unidad, justamente para poder tener mayor flexibilidad. Creo que ese es el asunto. Pero en las zonas, conozco muy bien una zona, dos grandes zonas, que realmente el país tiene que estar preocupado porque son los corredores, como llaman ahora. Unas regiones que comienzan en Urabá, en todo Urabá, ¿no es cierto? Van hasta el Magdalena, hasta el Bajo Cauca, Montes de María, incluyen Montes de María, Bajo Cauca, Magdalena, toda la zona de Magangué, La Gata, y luego tiran hacia el Perijá, Catatumbo y la Sierra Nevada. Es un amplio corredor, un amplio corredor donde ellos están sumamente fuertes.
Y fuertes no solamente por el apoyo que le dan los ganaderos y los terratenientes, fuertes no solamente por el narcotráfico, sino fuertes sobre todo por la extorsión. La extorsión, no la gran extorsión del secuestro, que también sucede, sino la pequeña extorsión al ganadero, al taxista. La del negocio diario, la de la actividad diaria. El gota a gota diario. Es decir, a una chacita le cobran 5.000 pesitos diarios, a un mototaxi otros 5.000. Pero cuando hay 200 mototaxistas y todos los días cobran eso, son unos enormes capitales los que están moviendo. Que además se mueven en efectivo, que son indetectables. Y que tienen una modalidad que alguna vez se detectó, y es las tarjetas de teléfono como moneda, como medio de cambio. ¿No? Se pagan en teléfonos. ¿No? Me sorprende, Alfredo, algo, y es que cuando uno ha conocido, por ejemplo, una región como la del Perijá, desde el comienzo del Perijá, casi que desde La Paz hasta la Jagua de Ibirico, el Perijá siempre ha sido una tierra de nadie, y el Estado nunca le paró bolas a eso. Y ahora resulta ser un gran potenciador de gran parte de esos grupos criminales dedicados al narcotráfico, con siembras, con cultivos, que esto además se extiende por todo San Juan del Cesar, se extiende hasta las partes bajas de la Sierra Nevada. ¿Qué pasó? ¿El Estado dónde ha estado el Estado durante estos años? Bueno, la situación del Perijá es muy complicada, porque como usted dice, de La Paz para abajo, yo diría desde mucho más arriba, mucho más al norte. Pero todo el Perijá es un problema, porque tiene una larga tradición de contrabando, tanto por el lado de La Guajira como por el lado del Cesar. Primer punto. La relación con Venezuela es una frontera viva pero movible, flexible, no es como digamos Cúcuta y San Cristóbal, no. Ahí no está poblado, pero siempre hay caminos, intercambios. Tiene el otro problema grave, es que da sobre la llanura del Magdalena, ¿no? Entonces ahí los grupos armados, el ELN, por ejemplo, se desplazó de las zonas, diga usted, de San Pablo, ¿no? de la serranía de San Lucas a la serranía del Perijá, y ahí creó otro corredor, ¿no? Amplio corredor. Además que es un desplazamiento importante, porque San Pablo siempre fue una población clave, simbólica para el ELN, y ahí al Perijá es un supercable además por las minas de oro. Obvio, para claro. Hablar de otro temita. Sí, ¿no sí, es sí. cierto? Que además, bueno, estamos hablando de más de 350 minas de oro ilegal en este momento en manos de distintos grupos criminales. Bueno, yo no sé el número. A mí me han dado un número superior, pero de todas maneras, eso de la minería ilegal, que durante un cierto tiempo fue, digamos, un recurso del ELN sobre todo, se ha vuelto a partir, digamos, de los años 95 una fuente de recursos para los paramilitares. La minería ilegal es la minería de la retroexcavadora, y la retroexcavadora comienza cuando las grandes dragas dejaron de funcionar, porque los lechos de los ríos ya los habían explorado todos, pero en las vegas de los ríos seguía el oro, entonces metieron las retros, y las retros hoy andan por medio país. Usted verá que antes uno veía en las zonas de venta de tractores, hoy ve retroexcavadoras. El tractor se acabó y comenzó la era de la retroexcavadora. Estos grupos, esos no son mineros solos, son, digámoslo así, grupos más o menos organizados de mineros que tienen 20, 30, 50 retroexcavadoras en el Bajo Cauca, en el Telembí, en el Chocó, en el Guainía. Ellos andan por todas partes, ¿no es cierto?, en diferentes momentos, pero sacan toneladas de oro. El Colombia está llegando a las 90 toneladas de oro anuales, y yo le digo, fácilmente 60 son ilegales. Porque además eso se facilitó porque en la época de Gaviria, es decir, el monopolio que tenía el Banco de la República sobre la compra de oro se rompió. Entonces el oro quedó libre. Y además, desde el año 2000 algo, está subiendo de una manera escandalosa. Es decir, el oro onza Troy, que valía $200, está a $2000 la onza Troy. Por lo tanto, pues ese va a ser el problema de la locomotora. La locomotora se va a estrellar contra esa minería ilegal. Pero la locomotora que no tiene rieles. ¿Perdón? La locomotora que no tiene rieles, no tiene mucho por dónde moverse. No,
Pero bueno. Alfredo, una pregunta. ¿Qué es lo que están disputando las BACRIM? Porque claro, uno supondría que en el discurso de la guerrilla disputa la toma del poder político, disputa la reinvención de la estructura del país, etcétera. Pero las BACRIM, ¿qué son? Las BACRIM disputan, es un lugar como una pendejada decirlo, territorios. Pero los territorios son población, y la población son impuestos. Y los territorios son minas. Y son control político. Los territorios son territorios políticos. Las BACRIM no pueden funcionar sin la ayuda de los políticos. Donde hay BACRIM hay que buscar a los políticos. Así como ese viejo aforismo, donde hay humo hay fuego. Bueno, aquí donde hay humo, ¿no es cierto?, de las BACRIM hay fuego de los políticos y de los financiadores. Ellos no pueden vivir sin esas dos cosas. La cobertura que le da la política es el aire con el que ellos respiran. El alimento se lo puede dar la mina, se lo puede dar el terrateniente, se lo puede dar. Y el otro elemento que tienen ahí, que es un vínculo, un factor importantísimo, es el auxilio, de todas maneras, de unidades del ejército. Usted no puede entender cómo hay extorsión, ¿no es cierto?, en las escalas que existen, si no existe de alguna manera la corrupción de algunos policías, ¿no es cierto?, y militares. Y militares, ¿no es cierto?, que les dan información, que les dan armas y que les dan cobertura. Yo no digo que sea una política del Estado, pero es un factor que permite la raíz, ¿no es cierto?, que echan las BACRIM en los territorios. Alfredo, esto lleva entonces a una situación muy compleja, porque se nos vendió la idea de que el Estado podía comenzar a superar una oleada de violencia y se podía cerrar un ciclo de violencia, pero casi que estamos abriendo ante una apertura de un nuevo ciclo de violencia, minas ilegales, grupos paramilitares, BACRIM, como se les quiera llamar, la persistencia de la guerrilla en muchos territorios de forma aún fuerte, un Estado con una estrategia quizás muy equivocada y muy perdida de la realidad, muy obsesionado con derrotar a las FARC, pero sin ver el resto del panorama que hay de violencia y de armas ilegales y de controles de recursos. Estamos frente a un nuevo ciclo de violencia. El gobierno, los años de Uribe nos trataron de convencer a los colombianos de 3 o 4 cosas. Una, que el problema de las autodefensas queda liquidado con la entrega de esas armas. Muy ficticia, como estamos viendo ahora, ¿no?, y como se ve cada vez más. Es decir, Pastrana insiste en que esos desmovilizados de dónde salieron. Pero bueno, dejemos ese tema. De todas maneras, el país creyó que eso se había acabado. Segundo, creyó que las guerrillas estaban arrinconadas y le estaban por allá, pues, en los extramuros, ¿no?, Los últimos rincones de la selva. Los últimos rincones de la selva van agazapados y resulta que dan golpes cerca a Pereira, que dan golpes en el norte, que dan golpes en el sur, que matan un mayor, que matan... Que se vuelvan a tomar las carreteras. Que vuelven a tomar las carreteras, no aparece eso. Entonces, no es que eso haya desaparecido, ¿no es cierto?, es que está invisibilizado, ¿no?, digamos así. Ahora, la otra gran mentira es que el narcotráfico se acabó, o que se redujo de 200.000 hectáreas a 85.000 y menos. Eso no es cierto. No es cierto, entre otras cosas, se lee, ¿no es cierto?, en la baja del dólar. Eso no son solamente flores. No, esos son millones de dólares entrando de forma Eso ilegal. no es solamente, pues, exportación de muñecos de felpa. No, señor, esa vaina tiene unos flujos enormes de dinero que están entrando. Es que cuando cogen un contrabando en el Pacífico, que son 10 toneladas de cocaína, man. 10 toneladas de cocaína, piense usted una tractomula de esas, ¿no es cierto?, enormes, llenas de cocaína. Eso es lo que están cogiendo, cogen un submarino. Pues es que, supóngase usted que lo que cogen es en el 10%, como dicen. Estamos exportando una cantidad de cocaína enorme, ¿no?, por todas partes. Sale por Venezuela, sale por Brasil, entra del Perú, entra de Bolivia, sale por Panamá. Es el demonio del narcotráfico. Eso no se ha controlado y eso es el alimento de 1000 problemas. Dicen las cifras oficiales que ha habido más de 13.000 capturas en los últimos 5 años. Esas cifras a mí me parece que pueden ser reales, pero lo que demuestra, más allá que sean reales o no,
es que el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal está muy vivo y puede atraer cada vez más gente. Pueden capturar, pero siempre habrá personas más dispuestas a volverse a meter al negocio. Hombre, uno no paraliza 6 departamentos y 30 y tantos municipios Si no tiene la fuerza. si no tiene fuerza. Eso ni siquiera la guerrilla lo ha hecho. Ni siquiera la guerrilla lo ha hecho en el Caquetá, en el Putumayo, Regiones muy alejadas. Cauca. Pero es que aquí fue grave, que era Urabá, Santa No, Marta. óigame, pero Santa Marta lo paralizaron Montería, ¿no? Paralizaron Montelíbano, paralizaron Apartadó. Y Montería y Santa Marta no son ciudades pequeñas. No, hombre, Montería. Con una economía grande que se mueve. Montería es una ciudad enorme, Puerto Libertador, ¿no? ¿Cierto? Sí. Montelíbano, que uno cree, pues, unas cosas, hay una No, mina. Montelíbano no es nada pequeño, Montelíbano es grandísimo, con una economía regional grandísima. No son alcaldías con cuerpo de bomberos y no, eso es una cosa, son grandes, ¿no? Son ciudades. Entonces, para hacer eso, tiene que tener mucha fuerza y mucho dinero y mucho apoyo político y militar. La pregunta, Alfredo, es ¿dónde está el Estado? ¿Qué hace el Estado frente a esto? Se dice mentiras, el Estado es incapaz, es tan incapaz como hace 50 años. ¿Qué pasa con el Estado? No, es que uno no puede explicarse la existencia de esas fuerzas sin apoyos del Estado. Lo que sucede con el Estado, yo creo, es que es un Estado balcanizado, simplemente. No son 3 poderes, como debería ser, ¿no? Sino está balcanizado en todos sus poderes. Pequeños el territorios, ejecutivo, pequeños el enclaves. ejecutivo, todo, balcanizado, pequeñitos, un archipiélago de poderes, capturables por las fuerzas de un u otro lado y utilizables en su favor. La centralización del Estado, la centralización política que trató de hacer después de la Guerra de los 1000 días, ha fracasado sistemáticamente. Claro, uno ve una fiscalía fuerte, más o menos, uno ve un ejército central, uno ve un parlamento que se reúne pues, en la Plaza Bolívar, pero realmente la dinámica concreta de esos poderes, ¿cuál es? ¿Cómo funciona la fiscalía en Apartadó? ¿Cómo funciona la fiscalía en Puerto Caitán? Son instituciones separadas unas de otras, no hay apoyo, no tiene nada que ver. No, capturables, simplemente, eso es lo peligroso. Y me parece que ese es uno de los grandes problemas, porque también hay que ver que nuestro Estado históricamente ha sido un Estado satélite de otras potencias, entonces no tiene, digamos, una tradición de centralismo, de centralización, de poder real, sino que siempre ha estado a vaivén de los poderes mundiales, como lo está hoy día. Alfredo, el tiempo se nos va corriendo. Solo una pregunta para terminar. ¿El futuro es catastrófico? Hombre, yo voy a decir una cosa que he dicho en las columnas, ¿no? A mí no me dan miedo las chuzadas, porque yo todo lo que pienso lo voy diciendo en las columnas, no tengo problema de chuzada. Ya todo está chuzado. Todo está chuzado. Y lo siguiente, a mí me parece que Santos está tan preso como estuvo Betancur en el Palacio en el momento de la retoma del Palacio de Justicia. Es decir, yo tengo la sensación de que los militares son un gremio que tiene intereses económicos y políticos en su perspectiva y que tienen más o menos en jaque, no mate, pero jaque al gobierno, al poder civil. Y mientras eso no se resuelva, aquí no hay posibilidades de nada, en sentido de una aproximación a una paz estable y duradera. Es un problema gravísimo, que tiene sus propias raíces y su propia dinámica interna, pero que también está protegida por la política exterior de los Estados Unidos. Alfredo, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. A ustedes 1000 gracias.